Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía una vez más aquí en Entre Líneas para hablar de varios asuntos, una semana muy agitada, tan agitada como fue, por ejemplo, la interpelación al ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, que ustedes saben, entre otras cosas, derivó en una muy áspera discusión entre el senador Heber y el secretario de Estado y una durísima acusación de Heber contra el representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Bueno, precisamente aquí en estudios nos acompaña Alfredo Silva. De eso y otros asuntos vinculados a ACE y a la reforma de la salud vamos a conversar con el director de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Además, bueno, una semana que parece tener un agite bien importante a nivel sindical, con muchos paros, ciertamente. El paro del transporte que afectó a buena parte de la ciudadanía de Montevideo. COFE, que se fue hasta el puente General Puerto Unzué, General San Martín, allá en Fraiventos. Bueno, vamos a conversar sobre el estado de situación, la negociación con los estatales, cómo viene. Estaremos entrevistando dentro de un rato también aquí en estudios al director nacional de trabajo, a Luis Romero. Y también vamos a hablar de política y vinculado al movimiento de participación popular, su relación con el Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con dos aspectos fundamentalmente. La educación, ¿qué pasa? El MPP apoya solamente a secundaria y no al Codicen y por tanto no apoya al propio presidente de la República. Vamos a conversarlo con el diputado Sánchez, pero además con él vamos a estar hablando sobre cómo ha sido el proceso de negociación a nivel del Parlamento sobre el impuesto a la tierra. Un impuesto a la tierra que fue apoyado en algunos casos solamente por disciplina partidaria por algunos sectores del Frente Amplio. Vendrá también en instantes aquí en Entre Líneas. Y además, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelei Nicrosi, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar de educación, ya que mientras se mantiene el conflicto, los gremios docentes van a realizar a partir del lunes denuncias en el Ministerio de Trabajo a raíz de la situación de los centros de estudio y de la contratación del personal auxiliar en las escuelas. Bueno, y seguimos desplegando el menú, y es por eso que vamos a recibir también a Nicolás Núñez, que también tiene otro título para darnos. Nico, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Un sonado caso, ¿no? Después del Mundial de Sudáfrica 2010, aquel robo al maestro Oscar Washington Tabárez. En las últimas horas recobró su libertad la empleada. La defensa de la persona procesada denuncia algunos obstáculos a la investigación que estaremos desarrollando en un ratito nada más. Tenemos algunos detalles a propósito de ese expediente. Se va a enterar por qué hay algunas diligencias probatorias que están un tanto demoradas. Le vamos a contar exactamente de qué se trata. Ya vamos a entrevistar a Silva, pero antes de eso, en el Frente Amplio hay cierta preocupación por los niveles de incidencia que tienen los representantes sociales precisamente en ACE. Una información que también tiene para nosotros Nicolás Núñez. Sí, te reconocen desde el oficialismo que es un tema en el cual se viene trabajando sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Hay una decisión bastante masticada, bastante conversada ya dentro del oficialismo en meter mano en este asunto, en de alguna manera llevar adelante un proyecto de reglamentación de las atribuciones de los directores sociales de ACE. Ese más o menos es el nombre de lo que se está analizando dentro del Frente Amplio. Nosotros, por ejemplo, conversamos con el diputado del Movimiento de Participación Popular por el Departamento de Florida, el doctor Álvaro Vega, quien nos confirmaba que él inclusive ha participado de algunas reuniones con la cúpula del Ministerio de Salud Pública porque está especialmente preocupado. Dice que claramente en ACE hay dificultades de gestión y él atribuye estas dificultades de gestión a que muchas veces el oficialismo queda en minoría al momento de las votaciones. Eso es lo que dice el diputado Álvaro Vega. También nos mencionaba que hay cierta confusión de roles, a su entender, ya que la idea es que los directores sociales, también los de la oposición, pero en este caso no son tan objetados, pero sí los directores sociales participen de tareas de contralor. Vega dice que fue un error en su momento darle tantas atribuciones, que lo que debería hacer es participar en todo lo que es tareas de contralor, pero no en la toma de decisiones, y que eso debería quedar exclusivamente atribuido para los representantes del Poder Ejecutivo. Específicamente, ¿en qué se está trabajando? ¿En tratar de que haya más representantes del Poder Ejecutivo en estos organismos? Bueno, si recordamos en algún momento a la salida de un Consejo de Ministros, el presidente Mujica encomendó, yo recuerdo al titular de la cartera de trabajo, Eduardo Brenta, a trabajar en la materia, y era una de las alternativas que se venían manejando. Esto prácticamente que quedó fuera de servicio, no se está trabajando en este extremo, no se va a modificar la cantidad de directores, pero lo que sí me decía Vega, que por lo menos es la idea que un poco más le cierra a muchos sectores del oficialismo, es recortar atribuciones. ¿Qué quiere decir recortar atribuciones? Que, por ejemplo, los directores sociales
no tengan la posibilidad de votar al momento de tomar decisiones, que tengan la posibilidad de argumentar, de exponer sus ideas, pero que no tengan la posibilidad de votar. Esto ya se estuvo manejando esta semana durante la interpelación al ministro Venegas, ¿no? Sí, seguramente Alfredo ahora va a estar conversando con Alfredo Silva sobre muchas cuestiones que tuvieron que ver con la interpelación. Fue apenas una frase del ministro de Salud Pública en torno a cómo se va a reglamentar o qué se piensa hacer en torno a este asunto. Lo cierto es que el proyecto está más que avanzado, pese a que no se quiere mostrar como algo consumado y no se quiso mostrar en la interpelación. Lo cierto es que está mucho más avanzado de lo que públicamente se reconoce y seguramente en un futuro tendremos noticias a este respecto. Y bueno, me han levantado un centro bárbaro para recibir con muchísimo gusto esta noche también al representante entonces de los trabajadores en ACE, Alfredo Silva. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Concretamente el ministro de Salud Pública decía, y a propósito de lo que manejaba Nicolás, se comprometía a enviar un proyecto de ley con modificaciones a la elección de representantes de los trabajadores en los organismos que integran el sistema de salud. ¿Es algo que le preocupa? No, en realidad a nosotros no nos preocupa. Creo que la ley de la creación de ACE es lo suficientemente clara. Los trabajadores de ACE tienen un solo sindicato representativo, que es la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que cumple el rol de representación de todos sus trabajadores no técnicos. Y en realidad nosotros estamos de acuerdo en que haya una reglamentación, puesto que nosotros no estamos puestos a dedo, como por allí se dice. Nosotros fuimos electos en un organismo sindical, como es la Federación de Funcionarios de Salud Pública, respaldados por la Confederación de Funcionarios del Estado y por la Mesa Representativa del PIT-CNT. Los dos representantes que tienen en el área de la salud, ¿verdad? En mi caso y el compañero que representa la FUS en la JUNAS. O sea que nosotros no tenemos miedo a ese tipo de situaciones. Lo que sí nos preocupa un poco es, cuando se habla de recorte de atribuciones, cuando se habla de que los actores sociales solamente estaríamos para controlar. En realidad nosotros hacemos un control efectivo de cada una de las cosas que pasa. Y yo creo que acá quizás el Poder Ejecutivo debería hacer una mea culpa en referencia a no tener las mayorías, como por allí se dice, porque fue una resolución que tuvo de compartir con la oposición los cargos del Ejecutivo. No debió haberlo hecho. Yo creo que con referencia a eso y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema sanitario, pienso, es una opinión muy personal, creo que no, porque nosotros deberíamos de tener un poco de memoria cuando en el periodo 2005-2010 se lleva adelante el proceso de descentralización y la creación de ACE efectivamente como un servicio descentralizado. El Partido Nacional no acompaña en la votación el proyecto precisamente por el cuestionamiento a los actores sociales, usuarios y trabajadores. Sin embargo, hoy está sentado en el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Es algo que nosotros no comprendemos, no hacemos política, simplemente opinamos. Nos parece que si las mayorías no las tiene el Poder Ejecutivo, como por allí se dice, evidentemente tiene que ver con un proceso propio del Ejecutivo que fijó algunas pautas para trabajar y para abrir al espectro político la posibilidad efectiva de integrarse al Ejecutivo.